Hola, yo soy Edwin Sánchez. Y yo, Pura Enríquez. Bienvenidos a Forian Salud Podcast. Cuidándome más. Joven Edwin, ¿qué tal? Pura, yo me siento bien porque realmente la sociedad va tan avanzada que nos está dando temas todos los días. Y bueno, hoy... Eso es verdad. El Señor tiene que venir, Pura. Que venga. Pero Pura, hoy tenemos un tema interesante, Pura. Hoy tenemos un tema interesante. Oye algo, la verdad es que tenemos una invitada de lujo con un tema del cual yo no sabía nada, déjame contarte. Sí, un tema bien particular. Un tema bien particular porque es hablando de unos pacientes, vamos a llamar que están en una situación delicada. Así es. Aquellos que van a recibir quimioterapia, aquellos que van a recibir una terapia biológica o los que van a recibir un trasplante. Así mismo. Y que necesitan una preparación. Sí, porque la gente cree que eso es arrancar de una vez. No. Hay un proceso. Es un tema delicado y nadie mejor que la invitada del día de hoy, que es infectóloga, pasada presidente de la Sociedad de Infectología. Por eso fue que yo vi seguridad allá afuera. Tenemos una expresidenta aquí. Exactamente. Qué bien. Coordinadora del Servicio de Infectología de Plaza de la Salud. O sea, lo que se quiere decir es los poderes. Sí, la doctora Rita Rojas. Doctora, qué privilegio tenerla aquí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar con ustedes. La verdad que me gusta mucho la dinámica del programa y por eso tenía que compartir con ustedes. Qué bien, doctora, qué bien. Y nos gustaría, además, de reiterar nuestro agradecimiento de que usted esté acá con nosotros, iniciar de una vez con una pregunta interesante, porque llama poderosamente la atención para personas, obviamente, que no están en estos quehaceres profesionales, el que se les diga que antes de iniciar una quimioterapia, que antes de iniciar alguna terapia biológica, antes quizás de someterse a un trasplante, pues previo a esto debe de haber una preparación. Entonces sería bueno que usted, doctora, nos dé luz de por qué esto es importante. Bueno, así mismo es, Edwin. La verdad que es un tema muy importante y del que de verdad que se habla poco. Sabemos que cuando hay un paciente que va para trasplante o para quimioterapia, tenemos muchos miedos. Número uno, que el trasplante se infecte, desarrolle un cáncer o se pierda, ¿verdad? Y una de las formas de evitar el rechazo es que el paciente no se infecte, o una de las formas de que nosotros podamos seguir ofreciendo una quimioterapia es que el paciente no se infecte, porque mientras esté infectado no hay quimioterapia. Entonces, ¿qué mejor manera de prevenir a través de acciones específicas como es el tamizaje de ciertas enfermedades, número uno, y por otro lado, la inmunización de esos pacientes antes y después de recibir el trasplante, la quimioterapia o el medicamento biológico? Ok. ¿Qué es lo que tú quieres decir con eso de tamizaje y de inmunización? Sí, explícale eso yo iba aquí. A googlear ahora esto. Bueno. Sí, explícanos eso. Explícanos eso. Sabemos que todos hemos estado expuestos a diferentes enfermedades. Entonces, es importante que antes de hacer un trasplante nosotros sepamos, por ejemplo, qué hace el paciente, el oficio, con quién convive, si ha tenido tuberculosis, que es una enfermedad muy frecuente, endémica en República Dominicana y que tenemos que prevenir. Luego, la parte de qué vacunas. Los adultos también nos vacunamos. La vacunación no solamente es para los niños, y los niños por lo general llegan al trasplante o a la quimioterapia ya parcialmente o vacunados, pero ¿qué vemos? Los adultos no. Oh, sorpresa. Y nosotros podemos prevenir enfermedades como, por ejemplo, neumococo, que es más frecuente en los pacientes inmunosuprimidos, los pacientes diabéticos, pacientes con insuficiencia renal, insuficiencia hepática, neumópatas.
Tenemos que prevenir lo que es la culebrilla, que es una enfermedad después de los 50 años con el proceso de inmunosenescencia, donde la inmunidad va cayendo también con los años, nos hace más propenso a desarrollar culebrilla. Entonces también existe una vacuna. Hay una vacuna para ciertos grupos que es la vacuna del sincitial respiratorio, que es una vacuna que de hecho acaba de llegar al país, como quien dice, y es una vacuna que no es solamente para las embarazadas, sino también para aquellos pacientes mayores de 60 años o para quienes se van a trasplantar de pulmón. Luego tenemos vacunas como la de hepatitis. Imagínense que a mí me trasplanten un hígado y que me infecte después de hepatitis A. Como que no luce, ¿verdad? Entonces, hay formas de prevenir hepatitis B, difteria, tétano, tosferina. Hay un sinnúmero, sarampión, rubeola, papera. Hay un sinnúmero de enfermedades que ahora mismo inclusive han resurgido debido a lo que está sucediendo en Estados Unidos, y sabemos que la globalización nos afecta y nos afecta de una manera que si un paciente nuestro, después de trasplantado, por ejemplo, desarrollara una de esas enfermedades, tiene mayor posibilidad de hacer rechazo al órgano trasplantado. Entonces, si yo que le he dado mi riñón a mi hija, a mi esposo, y de repente lo pierde por una infección, es algo que de verdad da pena y es algo que debió de ser prevenido, y a través de las vacunas, por supuesto. Luego tenemos la parte de otras vacunas que lamentablemente inclusive el Estado, por un lado, sí paga, tiene de forma gratuita o las ofrece de forma gratuita en algunos centros para esos pacientes de poblaciones especiales, que no solamente son lo que estamos hablando, los grupos especiales como tan especiales, sino enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión, la enfermedad cardiovascular, enfermedad hepática. Esos pacientes también tienen acceso a esas vacunas de forma gratuita, los pacientes con edad avanzada. También los niños, ahora hay vacunas que tenían que comprar los padres en vacunas costosas, y también se las está regalando. Entonces, como que es un arsenal de vacunas. Yo sé que estoy hablando de muchas vacunas y no estamos acostumbrados en los adultos, pero deben de acercarse a un médico especialista. Excelente. Yo te voy a hacer la pregunta después de cómo es que hacemos con los antivacunas. Tú me vas a decir eso después. Después tú me vas a explicar. Sí, porque la doctora es infectóloga. La preguntita hay que hacer. No, esa pregunta va, pero te la vamos a dejar para ahorita. ¿Cómo es que hacemos con todo el que diga, puedo vacunar? No, ay, yo. Esa vacuna mata gente. Eso, pero eso tú no lo vas a responder ahorita. A mí me gustaría saber, yo llego que necesito... estoy en cualquiera de esas situaciones, necesito quimio, necesito que me pongan biológico o trasplante, que hay más personas de las que uno se imagina. ¿Qué estudios le mandan ustedes a hacer antes de, vamos a decir así, en esa preparación, antes de que se comience el tratamiento? Bueno, muy importante la pregunta realmente, y hay algo que las madres dominicanas hacemos muy bien, y es la siguiente: guardar las tarjetas de vacunación desde pequeña, debajo del colchón, como que es un clásico, ¿verdad? Y ese clásico nos ayuda a nosotros en la etapa de la adultez. No solamente es revisar la historia de vacunación, esa tarjeta, algo tan simple como eso, empieza por ahí. Luego, la parte de, dependiendo lo que se va a realizar, en el caso de un trasplante específicamente, se trabaja con el equipo de trasplante, porque no todo el mundo califica, todo el mundo quisiera donar en algunas situaciones, pero no todos calificamos. Entonces, es la parte de que cuando el equipo de trasplante da el que sí, de que ok, ese paciente es compatible, entonces ahí empieza la parte de realizar una radiografía, realizar anticuerpos específicos para saber si ya el paciente ha tenido esa enfermedad previamente, y ahí entonces nosotros empezamos a determinar cuáles son las vacunas. Inclusive
la parte de la historia clínica de la exposición. Por ejemplo, si yo voy a utilizar inmunosupresores, no debo de trabajar en una guardería cambiando pañales por lo del rotavirus, por ejemplo. No, y los niños que viven con una gripe. O si yo... Ahora, un muchacho te pega una gripe a ti, al muchachito le pasa como nada y a ti te barre. No, al suelo. Las hijas mías cuando llegan al colegio, desde que estornudan, sí, papis, Dios te bendiga. De lejos. Pura. Como en 6 ocasiones. Pura, como en 6 ocasiones. No en una ni en 2. No, yo la tengo contada. Doctora, nos han llevado gripe a mí y a mi esposa. Y a ella les pasa con una cosita y mi esposa y yo en el suelo tirado arrastrándonos en la casa y ella es normal. Mire, como en 6 ocasiones. La última vez fue en noviembre del 2024 para 25 y desde que yo tomé esta medida, por a mí no me han pegado gripe. De que ellas llegan allá con una... Dios te bendiga. De lejos. Dios te bendiga. A ver, Edwin. Y mascarilla, y le ponemos mascarilla. Yo quisiera decir... Pura, con una gripe. Pura, de 3 días, guay. Sí, pero hay una cosa importante, que sí. No es solamente las pobres niñas que se acercan a abrazar y besar, no. Hay algo más, es la parte de la inmunosenescencia. Y la inmunosenescencia es, así como su nombre habla, como de... Dígalo en dominicano, doctor. Es que estoy envejeciendo y la vaina no da más duro. Eso es lo que usted quiere dejarme decir. Después de los 50 años... Dígame la verdad. Después de los 50 años, el sistema inmune va decayendo. Entonces, hay más posibilidad. Ahora yo tengo 50 todavía y me está arrastrando hacia una gripe. Bueno. No sé de eso, yo sí no hablo de eso. Pues después de los 50 yo me... Suerte que yo tengo mis apartamentos ahí en Puerta del Cielo, pago. Ay, mi madre. Bueno, pero perdone, doctora, entonces, retomemos. No quiero dejar de decir las profesiones. Hablaba del que cuida, que cambia, exactamente, que cambia con pañales, pero también la parte de, por ejemplo, por supuesto que si yo soy una persona inmunosuprimida, no puedo estar en un establo o cuidando aves, porque también hay una exposición o limpiando corrales, porque puedo infectarme también con enfermedades características propias del guano, de la paja. Es muy importante tener en cuenta esa parte. Luego la parte inclusive de la alimentación, porque nosotros nunca hablamos de eso, pero ¿qué comes? Si no puedes comer comida sin, por ejemplo, ensaladas crudas. La parte que cuando visitamos a un enfermo no debemos de llevarle flores y comida cruda, o no debe de entrar una comida distinta a la que está en una institución, es justamente por la trazabilidad. De repente compramos algo en la calle, se lo llevamos con todo el cariño del mundo y pudiéramos estar propiciando a que se desarrolle una enfermedad relacionada al alimento crudo o tal vez muchas horas de preparación, no se guardó de forma adecuada, en la nevera se recalentó. Hay comidas, por ejemplo, tan simple como decirle, no hay una cosa que le guste más al dominicano que el arroz blanco, por ejemplo, y no podemos recalentar arroz. Si yo soy una persona inmunosuprimida, no puedo estar recalentando arroz. ¿Cómo? ¿Y por qué? Porque, ay, Dios mío, Rita, doctora, ¿y por qué? Explícanos bien esa era la pregunta que yo le iba a hacer. Ya vámonos por ahí mismo. Entonces, ¿cuál sería la alimentación recomendada que debe de tener un paciente? No, deja que hable del arroz primero. No, pero es para que arranquemos por ahí mismo, porque del arroz se le va a dar para abajo ahora. Venga acá. Vamos a arrancar. Entonces, ¿cuál es el tipo de alimentación, doctora? Ver, el arroz calentado no va. No, porque se ha relacionado a la aparición de una bacteria, un microorganismo que se llama Bacillus cereus, que puede producir un cuadro de diarreas profusa, fiebre. Entonces, no es recomendable. Por ejemplo, las ostras, yo sé que es muy rico ir a la playa y comerse alguna cosa cruda, tampoco. Luego la carne poco cocinada, los carpachos que están tan de moda ahora, no solamente para los pacientes inmunosuprimidos, sino también las embarazadas entran en ese mismo grupo, que es importante tenerlo pendiente.
No solamente que hay embarazadas que se trasplantan o que utilizan ya un medicamento biológico, sino también que por sí solo el embarazo también hay que tener cuidado con lo que se come. Luego hay otros alimentos, la fruta, que debe Me va bajando una lágrima. Sí, eso nos gusta mucho, las frutas, los jugos de la calle, nada de jugo de calle, ni frío, que en nuestra época uno se lo tomaba, buenísimo, pero ya... que eran buenísimos. Existen, todavía existen. No, lamentablemente desaparecieron. Yo tengo siglos que no veo un frío. Yo sí he visto. ¡Ay! Sí, igual los jugos de naranja, por ejemplo, debemos de tratar de evitar ese hielo sucio, comida de la calle no debería de ser. Sí. Lo mejor es que la comida de la casa y que ya con una previa explicación, la contaminación cruzada de los alimentos, tener una tablita para cortar la carne, otra para los vegetales, es muy importante. Déjame yo llamar a mi casa. Explica eso, que hay que tener... A mí me encanta... Yo no me sabía esa, Edwin, que hay que tener una tabla para cada cosa. Mí, mira, pura. Tú tampoco, no digas, sí, dile una vez, yo tampoco, que tú no sabes cocinar. Voy a llamar a mi casa. No, yo sancocho un huevo y queda duro y cuando le estoy quitando la cácara no le llevo un lado al huevo, porque yo me sé el truquito de enfriarlo. Ajá, sí. Bueno, a propósito del huevo, no debe de comer huevo crudo. Esa es otra de las cosas que uno le aconseja que no lo hagan. Mire qué interesante. Realmente, pura, cuando tenemos el privilegio de hablar con un infectólogo y sobre todo con la doctora Rojas, realmente uno se da cuenta de tantas cosas básicas del día a día que uno, por un tema de desconocimiento, uno se busca una situación y sobre todo en cuestiones que son tan culturales como calentar arroz, que una persona con un problema interesante, inmunosuprimido, pues mira cómo no debe de estar comiendo comida calentadas. Y fíjate cómo alguien lleva, haciendo quizás una visita de cortesía y llevándole, doctora, unas flores, unas rosas, le lleva una desgracia ahí mismo a un paciente comprometido. Bueno, a propósito de lo que habla de lo que son las flores, me gustaría decir también un oficio que no debe de hacer un trasplantado es sembrar. Al dominicano también nos gustan mucho las matas, las plantas, y nos gusta sembrar nuestro tomatico, nuestro platanito, nuestro rulito. No debe de sembrar. La exposición a la tierra también no es bueno. No, y en el mismo hogar que se ponen a trasplantar y compran arena. Ayer en mi casa hubo una jornada de que esa arena está fea y me está dañando las matas. Y hubo una jornada. Como una arena. La tierra. Ah, no, porque no es lo mismo. Bueno, también es verdad. Entonces hubo que cambiar la tierra y qué sé yo qué, y mi esposa y quien nos asiste en los quehaceres del hogar, cuando yo llego con sus guantes y sus asuntos, haciendo esa jornada. Y eso es muy común en los hogares dominicanos. Pero ya que Pura habló de la arena, es algo también que un trasplantado, una persona inmunosuprimida no puede hacer. Limpiar un arenero de gato, por ejemplo, a quienes les gustan los gatos, limpiar la arena no debe de ser. Los niños, ahora vemos estos parques que están de moda, que le ponen un arenero para los niños y otro para los animales, no debe de limpiarlo una persona inmunosuprimida. No es un trabajo para ellos. ¿Y cómo hacen eso? O sea, ustedes... se decide que un paciente va a recibir alguno de estos tratamientos, ya está rutinizado que va al infectólogo y el infectólogo le da toda esa información y ahí mismo una pregunta estilo Edwin, ¿puede cualquiera hacer eso? Bueno, la verdad que sí, nosotros tenemos un protocolo de evaluación pre-trasplante. Justamente es el protocolo tal vez el que más se cumple porque es responsabilidad nuestra decidir si una persona desde el punto de vista de infectología, por supuesto que hay, de hecho, pasa por varias especialidades, pasa por cardiología, por gastro, por urología, odontología, por otros departamentos y cada uno va viendo la parte que le corresponde, evaluando la parte que le corresponde. Vamos solicitando pruebas, empezamos la vacuna y ahí entonces se decide si el paciente está apto o no. Hay pacientes inclusive que han perdido ya el primer trasplante, va para un segundo trasplante
o hay personas que se trasplantaron pequeñas y ahora ya pasaron a ser adultos y por alguna razón han perdido ese primer órgano, y hemos tenido pacientes que hemos tenido que volver a fortalecer lo que son las vacunas. Hay vacunas que van actualizándose. Por ejemplo, la de influenza es una vacuna que todos los años se actualiza, y es una de las vacunas que está indicada todos los años. Todos tenemos que ponernos las vacunas de influenza en la época correspondiente. Es algo que es muy importante. No es lo mismo un trasplante de órgano sólido que un trasplante de médula. Ahí es diferente porque el trasplantado de médula es como que empieza desde cero nuevamente. Volvió a nacer literalmente, y todas las vacunas previas con las que llegó al momento del trasplante hay que recolocarlas. Tiene un tiempo. No es de que ya me trasplanté, por ejemplo, en el caso de médula, y inmediatamente me corresponde toda mi vacuna. No, tiene un tiempo. La primera vacuna que se introduce justamente es la vacuna de influenza, que se pone a partir del tercer mes, igual para los trasplantes de órgano sólido, es la primera vacuna que se pone. Luego ahí vamos viendo las particularidades de cada trasplante y cada enfermedad. Por eso, respondiendo a la segunda parte de la pregunta, yo aconsejaría que lo haga un especialista en este tema, porque hay que estar actualizándose. Igual que las vacunas, hay que estar actualizándose, y a veces son vacunas diferentes, cambia la particularidad. Doctora, hemos hablado, o usted nos ha compartido y ha hecho mucho énfasis con este tema de las vacunas, pero usted sabe que nosotros vivimos en un país especial. La gran mayoría de personas guarda esa tarjeta, o le llegan a usted con la tarjeta, con la información de las vacunas, qué se puso. Porque yo le voy a ser honesto, yo ni recuerdo el color de la tarjeta de vacuna mía. Pero no eres tú. Yo sé que es tu mamá. No, ay, no. Pero ve acá. No eres tú. Yo sé que a mí, yo sé que me vacunaron. No, las de mis hijas yo las tengo. Exacto. Ok, pero estamos hablando de adultos que ya están. Por ejemplo, yo me veo en una situación y yo voy donde la doctora. Edwin, ¿qué vacuna tú te has puesto? Yo, doctora, mira. Pero pregúntale a tu mamá saliendo mi de mamá, aquí. No. Tenemos y esa situación no es solo. Yo lo estoy preguntando. Pura, esto hay que ponerlo. Que sí. Hay que aplatanarlo, pura. Aquí nadie tiene ese cartón. De la generación de nosotros. La de mi hija de 15 años no le cabe ya un tape transparente más, porque se ha ido desgranando en el camino, pura. Vamos a hablar las cosas como son. A ver, Edwin. Entonces, doctora, le llegó un paciente que usted no sabe nada, que esa persona lo que ha tomado es mucho antigripales, muchas cosas. Sí, hay forma, por ejemplo. Claro, hay forma. Medimos lo que son los anticuerpos de cada enfermedad específicamente. Okay. Y hay vacunas que, por ejemplo, como la de influenza, que igual corresponde. Hay una vacuna que es la vacuna DPTA, difteria, tétano y tosferina celular, que corresponde cada 10 años. Yo le preguntaría a usted, ¿y usted se ha vacunado de adulto? No, doctora. Entonces, doctora, la última vez que yo me puse una vacuna fue de la influenza y me dio la gripe más grande de mi vida. A ver, las vacunas... Eso es histórico en mi casa, doctora. Yo me estuve al morir. Yo escribí todo. Mire, esto es tuyo, esto es tuyo. ¿Repartiste? Me dio una gripe. La gripe que yo no quería, que yo fui a prevenir, me dio con esta vacuna. Vacúnese usted, que son vainas mías esas, pero vacúnese usted, dígame. Bueno, a ver, yo le diría, en el caso específico, en este caso estamos hablando de una persona inmunocompetente todavía. Inmunocompetente quiere decir que su sistema inmune está respondiendo adecuadamente para su edad. Pero después que usted cruza los 50 años, ahí mismo empieza a decaer la situación. Ay, Dios. Nos vamos preparando para todo, como que la vida le va cambiando a uno. Sí, yo me di cuenta después de los 40. Bueno, sí, porque está muy bien. Los ojos, uno empieza a tener una visión allá abajo. Sí, y es debido yo ando con a un la trípode, presbicia. doctora. Así es. Pero yo sí le aconsejaría, inclusive hay enfermedades, he visto morir gente de influenza, he visto miocarditis con influenza, o haciendo influenza, una neumonía, y se sobreinfecta de una bacteria, y es muy duro ver a una gente joven morir por influenza.
Sí. Entonces es algo que debemos de tratar de Sí, hay que vacunarse contra la influenza, definitivamente, y sobre todo por lo que dijo la doctora, que se van actualizando estas Mira, vacunas. me gustaría encontrar al que comenzó al primer antivacuna, porque fue uno el que comenzó. No, hay un grupo de ellos que se murieron, pura. ¿Se murieron? No hay muchos. No hay muchos. Se fueron algunos por no vacunarse. Un grupito bueno se fue. No, eso es el que no quiso. Yo digo el que comenzó la campaña. Ah, ok. Porque debes verlo más frecuente ese miedo que tienen las personas al tema de la vacuna. Pero el que va a ponerse uno de esos remedios, que le van a poner un biológico, que te van a trasplantar, tú no tienes opción. O sea, tú tienes que vacunarte sí o sí. ¿Cómo ocurre eso? O sea, ¿cómo ustedes le quitan ese miedo? ¿Cómo le hablan de que usted va a recibir una terapia y que usted tiene que prepararse para recibir esa terapia? La verdad que es buenísima la intervención pura. Son varios factores, has tocado muchos factores distintos. Esto es un problema que afecta a nivel global y teniendo, esto no es un programa de política, pero teniendo un secretario de salud en los Estados Unidos como que es antivacuna abiertamente, ha llevado a tener un encuentro con médicos de mucho renombre, de instituciones, la Sociedad de Pediatría, de Infectología, de Medicina Interna, Medicina Familiar, debido justamente a que ha quitado del calendario y lo ha dejado como opcional, y vemos lo que está pasando. O sea, hay un repunte de enfermedades que ya uno no veía, sarampión, señores. O sea, en extinción, o sea, una cosa polio. Hay enfermedades que hace mucho que estaban erradicadas y varicela. Cada vez la varicela no estaba erradicada, pero hay vacuna para varicela, hay vacuna para la culebrilla, que es la misma varicela reactivada. Entonces, eso es una parte que siempre por información, ofreciéndole información al paciente y lo que implica, ya la gente es más celosa y sabe que si su hermano le está donando un riñón es para proteger ese riñón, cuidar el riñón. Y una de las formas es recibiendo una vacuna, pues lo hace normalmente. Quiero decirles que en Estados Unidos y en Europa, por ejemplo, en Europa, mi comadre me dice que le llega a la puerta una tarjeta, le toca la vacuna de varicela al niño, usted no lo ha llevado. Entonces, es otro mundo, pero hay hospitales que simplemente si usted es antivacuna no puede trabajar en esa institución. No es una opción. En Estados Unidos vimos un caso muy famoso, que es el de la sobrina del vicepresidente que iba a recibir un trasplante y el equipo decidió en inicio no hacer el trasplante, no quería hacer el trasplante porque eran antivacunas. Entonces ahí empieza la parte ética, que bueno, sería otra conversación. Sí, otro claro, programa. claro. Pero es por supuesto que uno apuesta como médico a que sea exitoso todas las intervenciones que uno realiza. Entonces yo creo que sería como absurdo no solamente ofrecer todo, sino que el que va a recibir no acepte todo el paquete completo, ¿verdad?, de lo que implica, porque peor es la enfermedad. Eso es mejor decirle que usted no califica para trasplante. Sí, pero no se hace, realmente. No se hace. Aquí en algunos países sí se hace, en otros países no, depende la legislación de cada uno. Pero, ay Dios, yo no entiendo, porque tú sabes lo costoso, no estoy hablando de dinero, que es a una persona hacerle un trasplante. No hablo de dinero, que es costosísimo. Todo lo que lleva, la angustia de la familia, el estrés psicológico, el conseguir eso era lo que te iba a decir, que aparezca el donante, empezando por ahí. El procedimiento, el grupo de médicos alrededor tuyo, el grupo de estudios, el grupo de laboratorio, o sea, todo lo que conlleva eso. Se te hace el trasplante, resulta que sales bien del procedimiento
el posoperatorio, bien, me voy para mi casa, me da una gripe y me morí. Algo importante que yo no quisiera dejar de decir en este programa, dígalo, y que doctora. creo que Pura como cardióloga, siendo el ministro cardiólogo, y ustedes también posicionados y respetados que están, algo que debe de incluirse en las aseguradoras es justamente las vacunas. Muchas aseguradoras no incluyen todo el paquete de vacunas. Entonces, si ya un seguro está pagando por el trasplante, que cuesta muchísimo dinero, ¿cómo no incluir dentro de ese paquete, a pesar de que yo sé que el INCOR está haciendo su diligencia para que así sea, cómo no incluir esas vacunas? Estamos hablando de que alguna vacuna puede costar 13 mil pesos, 17 mil pesos a una persona que se dializa 3 veces a la semana, que ya tiene un gasto. Entonces yo creo que es importante que este programa sirva de que, por favor, aseguradoras incluyan dentro de la parte de prevención en salud, que todas que manejan un dinero de prevención en salud, eso es parte de la prevención, ¿verdad? Doctora, y una persona entonces ya trasplantada, ¿verdad? ¿De cuáles señales debe de estar pendiente, atento, y que las mismas servirían como de alerta, de alarma, luego de trasplantado, para decir, bueno, algo quizás no va bien, tengo que ir antes hasta de la cita pautada a donde mis médicos o el médico de cabecera, porque algo está pasando? Bueno, empezando de que debe de estar atento a la época del año. Uh-huh. Si ya sabe que a partir de septiembre salen las vacunas, distribuye las vacunas de influenza actualizadas, entonces todos los septiembre, a partir de septiembre, debería de ir a buscar esa primera vacuna, que es la de influenza. Uh-huh. Muchos dominicanos, todos tenemos una familia en Nueva York, uh-huh, literalmente en Estados Unidos. Entonces, cuando usted vaya, pregunte que de repente la vacuna de COVID actualizada, porque todavía el COVID existe, no se ha muerto. Uh-huh. Hay vacunas actualizadas de COVID también, que, uh-huh, es una oportunidad. Cuando uno viaja, por ejemplo. ¿Pero te la ponen gratuita? No, ya no son gratuitas. Uno va a una farmacia y pagándola sí se puede recibir. Hay vacunas que algunos dominicanos residentes sí pueden recibir gratuita, especialmente vacuna de influenza, neumococo, sincitial. Hay un sinnúmero de vacunas que para los que son residentes o ciudadanos americanos sí son gratuitas. Luego la parte de prevención es estar atento qué enfermedad hay en el ambiente. Si sabemos que es una época de varicela, por ejemplo, no vaya usted a visitar o a cuidar a su hija con varicela, porque la reactivación de la varicela es la famosa culebrilla, aquella enfermedad que cuando se juntan las cabezas, el paciente se muere del dolor. Bueno, existe una vacuna para prevenir esa enfermedad, ese virus. Entonces, luego la parte de qué otras medidas, como la que hablamos hace un rato, de qué comí. Rápidamente, comí algo en la calle, sí, me expuse a algo que no debí de hacer, sí. De repente hacer deportes como el senderismo, y me metí en una cueva, vi un pedazo, una foto muy lindo, un spot muy bonito, una cueva, entré sin protección. No puedes entrar, no puedes dormir en una cueva. No es el lugar para que un trasplantado vaya a acampar o a hacer senderismo. Doctor, puedes caminar, eso, pero se le no. dice eso al paciente. Sí. Al paciente se le lee todo ese Panamá para sí. que haga todo esto. Sí, uno trata de decirlo. Hay personas que son selectivas en lo que escuchan y como quiera... Hotel Transilvania se llama eso. Y entonces le llegan por complicaciones que cuando usted las ve, usted le dice... Tú estuviste quizás en una cueva o estuviste quizás en el bosque
o haciendo este tipo de cosas, porque usted se da cuenta por el tipo de complicación con que llegan, usted se da cuenta que quizás violó uno de los códigos que usted le dijo que debía de estar pendiente. Sí, el dominicano que es tan, especial, tan solidario, por ejemplo, en los aguaceros, una persona inmunosuprimida no debe de caminar en agua, el agua, limpiar almacenes, agua. ¿Por qué? Porque bañarse debajo de un caño. El río Isabela, por ejemplo, tan simple como bañarse en el río Isabela, con todo el sucio que tiene, el Osama, puede adquirir leptospirosis, por ejemplo. Entonces, definitivamente, la prevención aquí es lo más importante. Ok. Sí, te das cuenta. Ojalá todo el que se ve en esta situación tenga un nivel de conciencia alto. Que es importante ese nivel de conciencia que hay que tener porque usted como que ha estado en una situación delicada, le han dado una oportunidad de vida, así se llama. Así es. Y eso no es como a desperdiciar, que esas oportunidades no se dan con muchísima frecuencia. Rita, hay consejos así como un checklist de consejos. Sabes que este programa le llega a población general, a muchas personas que de repente lo toman como referencia para poder hablarle a una tía, a un amigo, a un vecino. No, y le mandan el episodio. Mira lo que dicen ahí de calentar arroz. Se lo envían. Ay, el arroz blanco. Sí, no. Me volvió a bajar. Yo no le voy a preguntar si te puede comer una lasaña calentada. Usted que la lasaña es buena después después, al día siguiente. ¿Qué es buena la lasaña? Claro. Yo no me sabía eso. Al día siguiente, o sí, porque se compacta más la pasta, sabe, la doctora sabe. Y al día siguiente, que es lo bueno de comerse esa lasaña. Bueno. Pero ya, si el arroz no se puede, imagínate una lasaña con todo eso que tiene. Nada de comer nada comida de calentado. calentada. Así es. Esas recomendaciones, Rita, para la población, no solamente para el que está enfermo, sino para todo el que lo acompaña, ¿verdad? Así es. El familiar, el amigo, que de repente puede decirte, mira, tú no deberías hacer eso. Así es. Me encanta dos cosas. Número uno, yo quiero decir que, y eso sí está muy estudiado, las vacunas no empeoran la enfermedad, no exacerban ninguna enfermedad, que a veces creemos, ay, pero si me pongo la vacuna me pudiera dar la enfermedad o me voy a poner... No es cierto. Lo segundo, usted como familiar, como amigo, una forma de proteger a esa persona es usted también recibiendo la vacuna, porque existe algo que se llama inmunidad de rebaño y vemos, por ejemplo, los abuelitos que cuidan los niños que están vacunados tienen menos posibilidad de enfermarse. Los abuelos que cuidan los niños que están vacunados, menos enfermedad. Entonces, dentro de los consejos sería que tomemos en cuenta también lo que el cuidado que debe de tener la persona y que va más allá de los deportes, la alimentación, la parte de la higiene también. No hemos hablado de ese tema, pero es muy importante el sitio, el lugar donde vive la persona. La parte de la profesión también, que trate de elegir algo más tradicional. O sea, busque un trabajo, no es que no trabaje, nosotros queremos que trabaje la persona porque hay que mantenerse, pero teniendo en cuenta siempre a qué me estoy exponiendo y a qué estoy exponiendo a los míos queridos. Esa parte es muy importante. Entonces, básicamente las vacunas no alteran el curso de la enfermedad, no la empeoran, vacúnese. Así es. Que hay vacunas para el adulto antes y después del trasplante. Algunas son gratuitas. Asista al centro para nosotros explicarle cuáles son gratis. De hecho, no solamente para los trasplantados, también para otros grupos, niños, embarazadas, adultos mayores. Y lo más importante es que sí, este tipo de programa, compártalo. ¿Por qué? Porque de una forma así, entre amigos, una tacita de café en un ambiente bonito,
podemos hablar de estos temas y estos temas así como que es más fácil que llegue al público. Definitivamente. Buenísimo. Sí. Yo he aprendido muchísimo. Sí, claro que sí, claro que sí. Y sobre todo, doctora, que nosotros aquí tratamos de representar, digamos, a todos esos dominicanos o todos esos pacientes que nos ven y nos escuchan a través de Forian Salud Podcast y en ocasiones hasta recreando situaciones y escenarios de cómo piensa el dominicano, ¿verdad? Que después que me puse la vacuna me pasó esto y aquello. Precisamente, doctora, para esto, para que profesionales como usted, voces autorizadas, pues lleven este nivel de concienciación y que las personas entiendan, señores, que las vacunas salvan vidas y que yo después y las evidencias están ahí. Escuchar a los profesionales que he aprendido de vacuna reciente, no hace mucho. Le pregunto, es una pregunta en la historia clínica. Sí. ¿Usted se ha vacunado? Y la gente se me queda así como que ¿de qué? ¿Cómo así? Exactamente. Sí. ¿Usted se ha vacunado? Yo creo que los médicos todos podemos colaborar a que haya más personas que se vacunen, porque no es solamente el que tiene un familiar con una situación como la que nos acaba de hablar Rita, sino la cotidianidad. Claro que sí, doctora. Muchísimas gracias y ojalá y las personas vayan a sus médicos, se orienten y, como dijo la doctora, donde médicos especialistas que se mantienen actualizándose constantemente, porque eso les ayudará a cuidarse más, que es lo que persigue Forian Salud Podcast, ¿verdad? Así mismo. Gracias, Rita, de verdad. Muchísimas gracias. La vamos a invitar de nuevo. Sí. A mí me encantan cada vez que tenemos la oportunidad de entrevistar a un infectólogo, te reitero, porque es que hablan de tantas cosas básicas del día a día que las hacemos culturalmente y que nos pueden generar situaciones importantes de salud. Y esto se dijo en Forian Salud Podcast. Cuidándome más.